¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Es una pregunta muy comprometedora, ¿verdad? Una pregunta que todos quisiéramos tener la respuesta. Pero para empezar vamos a ver lo que nos dice el libro de los Salmos. Salmos 13, versículos 1 y 2. Y dice así: ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? Otras preguntas bastante fuertes, bastante comprometedoras. En algún momento de nuestras vidas también nos hemos preguntado nosotros mismos: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Cierto? ¿Por qué no interviene nuestro Dios todopoderoso para detener este dolor? ¿Por qué no interviene para detener este sufrimiento en el mundo? ¿Cómo puede un Dios que es todo amor y todopoderoso permitir el sufrimiento en la tierra? Pero para entender algunas de estas preguntas, debemos ver primero el plan global de Dios. Para empezar, Dios creó un mundo sin sufrimiento. Todos los ángeles y todo lo que había creado vivía en armonía con Dios. Había paz, había alegría, había perfección. Era así exactamente como Dios quería que fuera. Sin embargo, Satanás optó ir en contra de esto y hacer las cosas a su manera. Se exaltó a sí mismo y se imaginó que podía ser igual o mejor que Dios. Este fue, hermanos, el primer pecado, el cual causó la separación entre Dios y Satanás. El camino de Satanás estaba fuera de la bendición de Dios y por lo tanto maldecido. La creación de Dios era perfecta. Adán y Eva recibieron una voluntad libre. Sin embargo, eran puros y por eso tenían contacto directo y comunión con Dios. Satanás estaba lleno de maldad y quería destruir esa armonía. Pensaba que si las personas tenían la opción de elegir, preferirían pecar en lugar de obedecer a Dios. Dios podría simplemente haberle encerrado o incluso haberlo obligado a cambiar de opinión. Pero Él tiene demasiado respeto por la libre voluntad, incluso la libre voluntad de aquellos que optan por desobedecerle. Así que, en lugar de obligar a Satanás a regresar a la luz, Dios tuvo que hacer manifiesto que el camino del pecado solo conducía al sufrimiento. Todo lo que Dios anhelaba era que las personas fueran felices y sabía que el único camino para esto era que fueran obedientes. Desafortunadamente, decidió creer en el camino de Satanás, Eva, el camino de la maldición, y convenció a su esposo Adán a hacer lo mismo. Debido al enorme respeto por la libre voluntad que tenían ellos, Dios tuvo que dejar que Adán y Eva cosecharan las consecuencias de sus acciones. Todo el sufrimiento, todo el dolor y cada lágrima que se ha derramado sobre la tierra desde entonces ha sido por el resultado directo o indirecto del pecado. Incluso los desastres naturales ocurren porque el mundo fue maldecido. El pecado contaminó todo y ha ido empeorando cada vez más con el paso del tiempo. Cuando una persona comete pecado, cosecha sufrimiento y las personas a su alrededor
sufren también. La misma naturaleza fue corrompida con espinas y cardos. Esto no fue un Dios rencoroso que exageró en sus castigos. Esto fue el resultado natural de las leyes que Dios ha creado mucho antes de que formara la tierra. Sabía que pecar conllevaría sufrimiento. Es por eso que Dios hace un esfuerzo incansable para impedir que cometamos pecado. Dios podría intervenir en cualquier momento y parar el sufrimiento, cierto. Podría contener su mano y salvarnos del dolor, cierto. Él es el Todopoderoso. Sin embargo, si lo hacía, no hubiera podido jamás demostrar ante cualquier duda que Satanás se equivocó. El pecado es la causa del sufrimiento, hermanos. Dios lo sabe y quiere demostrárselo a toda su creación. Para Dios es una gran aflicción ver su creación sufrir. Su anhelo es que esto se acabe y que pueda extender su mano y ayudarnos. El objetivo final de Dios es detener todo el sufrimiento por toda la eternidad. Quiere que toda la creación exista junta en perfecta armonía, como lo fue en el principio. Pero esta vez tiene que asegurarse que nadie pueda traer el pecado en la nueva creación. Por eso ha tenido que tener la capacidad de demostrar ante cualquier sombra de duda que es solo el pecado lo que conduce a la miseria y al sufrimiento. Y para obtener esta evidencia, Dios tiene que seguir las leyes que Él mismo ha creado. Permíteme darte un ejemplo de la vida real. El dueño de una de las cadenas de televisión más grandes del mundo iba a una iglesia cristiana cuando era adolescente. Tenía unos 15, 16 años. Cuando tenía 17 años, su hermana enfermó de una enfermedad terrible, de cáncer. En sus memorias, este señor cuenta que él clamó a Dios diciéndole: si tú eres Dios, sánala. Y su hermana murió. Y por eso, a los 18 años, este hombre famoso se hizo ateo. Se amargó contra Dios y ha vivido toda su vida amargado, aún con sus tantas riquezas, y hasta la fecha es uno de los hombres que más odia a los cristianos. Otro ejemplo. El rey Salomón fue un hombre también muy rico y lleno de tesoros. Tuvo un trono de oro, miles de piedras preciosas, cientos de mujeres, y escribió: no negué a mis ojos nada que mis ojos pudieran desear. Y después dije: vanidad de vanidad es la vida. Dije yo en mi corazón: ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije: enloquece. Y al placer, ¿de qué sirve esto? Salomón descubrió que nada en la vida, ni todas sus riquezas, ni todos sus bienes, ni todos sus placeres, ni todas sus mujeres, nada le satisfizo. Su corazón seguía estando vacío y tratando de encontrar el verdadero sentido y propósito para lo cual había sido creado. Pero al contrario del personaje de nuestro ejemplo anterior, Salomón pudo encontrar en Dios al final de su vida la razón de su existencia y la respuesta que su alma necesitaba para comprender los caminos de Dios. Así pues, hermanos, podemos también preguntarnos: ¿por qué existen terremotos? ¿Por qué existen las pandemias, las inundaciones, estos fenómenos naturales que nos afectan y que se llevan y devastan a miles de personas? Cuando mueren colectivamente miles de seres humanos, nos impacta oír que mueran tantas personas juntas. Cuando hay un terremoto y se lleva a miles de personas, nos impresiona. La vida y la muerte están a diario a nuestro alrededor, hermanos.
Diariamente mueren millones de personas en el mundo y no nos damos cuenta, pero nos impacta cuando mueren colectivamente. Todos quisiéramos morir tranquila y quietamente, pero desgraciadamente esto no sucede así la mayoría de las veces. Solo Dios sabe la hora y la manera en que cada ser humano va a enfrentar la muerte. Solo estamos seguros que todos tenemos la misma cita con la muerte. En Hebreos 9:17 nos dice lo siguiente: pues está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Desgraciadamente no siempre podemos dar respuestas que satisfagan a las almas humanas que están atravesando por diferentes desgracias, pero no faltan personas que usan todos estos argumentos y los esgrimen con términos filosóficos para negar la existencia de Dios. A esas personas sí podemos darles respuestas, pues sus principales argumentos son algunos de los siguientes. Ellos dicen: si el sufrimiento existe, no puede haber algo bueno detrás de ello. Un Dios bueno no tendría un buen propósito para permitir todas estas cosas malas. No puede existir un Dios que sea bueno y permita lo malo. Si existe Dios, ¿por qué permite el mal? En una ocasión, un pastor sostuvo un debate con un ateo, quien le lanzó esos mismos argumentos para decir por qué no creía en Dios. Y el pastor le respondió de la siguiente manera, cito: necesitamos hacer una distinción entre nuestro conocimiento del propósito del mal y el propósito de Dios para permitir el mal. Ningún ser humano puede decir yo sé por qué sucedió eso, pues tendría que ser Dios para hacer esa aseveración. Como no se conoce la razón, se le atribuye a que es algo malo y entonces se pelea contra Dios. Según este razonamiento, no puede haber algo bueno detrás de aquellas cosas que no entendemos. Tenemos que recordar que Dios es infinitamente más grande y más poderoso que nosotros, y por lo tanto Él tiene propósitos infinitamente más sabios. Otro problema es nuestra falta de paciencia. Nosotros quisiéramos que Dios nos explicara sus motivos ya, pero Él nunca contesta así. Él nunca contesta de esa manera o en el tiempo que nosotros queramos. Ahora bien, aunque no conozcamos el propósito de Dios, podemos descubrirlo a través de la revelación que Dios nos ha dejado en la Biblia. En Romanos 8:28, que dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Termina la cita. Otra historia, hermanos. Una muchacha se acerca a un pastor y le dice: pastor, tengo muchos problemas, tengo mucho dolor en mi corazón, tengo problemas con mi pareja, con mi novio. Pensábamos que nos íbamos a casar, pero de la noche a la mañana él rompió el compromiso y me ha dejado. Dios sabe lo mucho que yo lo quiero. Dios sabe lo buena que yo fui con él. Y termina diciéndole al pastor: no entiendo por qué Dios permitió eso. Y el pastor la miró fijamente a los ojos y le dijo: ¿sabes una cosa? Te voy a dar un secreto. Siempre que no entienda lo que está pasando, alaba a Dios. Alábalo. No te imaginas el poder que está escondido dentro de la alabanza. Alaba a Dios. Alábalo y dile: Padre, no entiendo, pero solo sé que tú lo has permitido. Yo no sé qué está pasando.
En este momento no veo un propósito bueno, pero yo te alabo porque eres infinitamente sabio y sé que tienes algo mejor para mi vida. Hermanos, hermanas, cuando tú entras con esta actitud en la presencia de Dios, demuestra que crees en Él, que pones acción tu fe y Dios se agradará de ti. Espera en Él y Él hará. Esta muchacha, finalmente, muchos meses después, volvió y se acercó al pastor, ya esta vez con mucha alegría, y le dijo al pastor: pastor, conocí en un seminario bíblico a un chico maravilloso. Me ha pedido que si acepto ser su novia. Y el pastor le dijo: ¿ves? Ahora, después de un tiempo, entendiste lo que habías podido entender anteriormente. Esta jovencita descubrió que lo que creía que era malo ayer, en realidad era una cirugía de Dios para quitarle un tumor que posiblemente le iba a hacer sufrir más adelante en toda su vida. Muchas veces no podemos ver los propósitos de Dios al permitir que ciertas cosas nos pasen o nos sucedan. Pero por esto no podemos asumir que no exista un buen propósito para algo, solo porque no conocemos o no entendemos lo que tiene Dios detrás de ello. Veamos un ejemplo bíblico. José. Si José no hubiera sido vencido por sus hermanos, o mejor dicho, vendido por sus hermanos, no habría sido encarcelado por su pureza. Si no hubiera pasado esas cosas que al principio él creía que eran malas, no habría desarrollado el bendito hábito de no amargarse en la cárcel, de no amargarse contra sus hermanos y de mantener su confianza en Dios. En Génesis 50:20 leemos: todas estas cosas malas que le sucedieron formaban parte del programa de Dios para que él llegara a ser, años más tarde, el gobernador de Egipto, obviamente. Solo así toda su familia pudo evitar morir de hambre. Casi al final de su vida, José lo expresó con las siguientes palabras a sus hermanos. Aquí viene entonces Génesis 50:20. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para mantener en vida muchos pueblos. Dios es nuestro escudo, mis hermanos. Es el que detiene las flechas que nos quieren herir y lastimar. Dios está en control de todas aquellas cosas con las cuales el mundo nos quiere lastimar. El sufrimiento tiene un propósito maravilloso que contribuye a la formación del carácter. Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Detrás de todas estas tragedias existen otras cosas maravillosas que nosotros aparentemente no podemos ver. Algunas personas creen que habría sido mejor para Dios haber creado seres humanos que no pecaran, pero esto es una imposibilidad teológica porque no existiría la libertad. Claro que Dios sabía que las criaturas se iban a rebelar contra Él. Él sabía que iban a abusar de la libertad que les confirió. El mal vino por el abuso de esa libertad. ¿Qué necesitamos para comprender la vida? ¿Qué necesitamos para comprender el sufrimiento? ¿Qué necesitamos para entender por qué permite Dios el mal? Tenemos que ser sabios, hermano. Tenemos que tener sabiduría. Y esa sabiduría Dios nos la puede dar porque es de Dios. ¿Y qué necesitamos para tenerla? Tener a Cristo con nosotros, tener comunión con Él e imitarlo. Solo así Dios nos revelará los secretos profundos de su conocimiento. En Proverbios 1:7 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La Biblia nos revela de Cristo. Él es la verdad, el camino y la vida, y que en Él están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
Los ateos se seguirán rompiendo la cabeza, pues jamás en su pensamiento comprenderán los caminos y los pensamientos de Dios, pues sus pensamientos no son nuestros pensamientos y ni sus caminos son nuestros caminos. El padre del existencialismo francés, Jean-Paul Sartre, en los años 60, escribió un libro llamado El Muro, una obra clásica de los ateos. Lo irónico de su vida es que antes de morir dijo: toda mi vida me he dado cuenta de que esto es como un muro frente a mí que ya no puedo pasar. Reconoció su finita intelectual, su finitud intelectual. Trató por medio de su mente finita darle respuesta a problemas que trascienden la capacidad humana. También escribió al final de su vida: choco como contra una pared, y aunque yo sé que Dios siempre me ha perseguido, muero desesperado porque sé que es demasiado tarde para buscarlo. Así es la estupidez de creer que a través de nuestra mente, de suposiciones filosóficas o de razonamientos, vamos a contender contra Dios y lo vamos a entender. El libro de Job nos habla de todas estas cosas, pues a través de todo su sufrimiento nos revela todos estos secretos de la sabiduría de Dios. Gracias a su paciencia y a su confianza pudo comprender finalmente la razón por la cual Dios había permitido que todas estas cosas sucedieron en su vida. A pesar de no tener respuesta inmediata del Señor, confesó su esperanza en Dios con estas palabras. En Job 19, del 25 al 27 lo podemos ver. Dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo, y después de deshecha está en mi piel, en mi carne he de ver a Dios, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Qué es lo que nos enseña el libro de Job, hermanos? La fe ante lo desconocido. Y David, por último, hermanos, escribió: en el día que temo, en ti confío. Toda nuestra vida debe ser, hermanos, de confianza en Dios. Debemos decirle: no entiendo, Señor, pero tú lo has permitido. No necesito entenderlo, sino confiar. Solo te pido, Señor, dame tu paz. Y con su paz atravesaremos los valles de sombra y de muerte. Por eso dice la Biblia que cuando nosotros confiamos plenamente en el Señor, Él es fortaleza, Él es paz, Él es gozo, Él es luz en el tiempo de nuestra angustia. Dios les bendiga, hermanos.